¿Qué tal, gente linda y bonita? Espero sigan disfrutando de la buena vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de una película, o bueno, de un acontecimiento que sucede en dicha película, y me refiero al caso de Aslan, a la muerte de Aslan para ser más específico. Si recuerdas tú la película de Narnia, el león, la bruja y el ropero, si tienes al menos un poco de conocimiento bíblico, te habrás dado cuenta que en dicha película hay ciertas sombras o señales sobre la muerte de Cristo o sobre el mismo personaje Cristo. Si te habrás fijado un poco en los detalles de la película, te habrás dado cuenta que el personaje de Aslan no es otro más que el propio Cristo personificado en un león. No es ningún secreto que el autor C.S. Lewis profesaba el protestantismo y dentro de su obra plasmó muchísimas referencias bíblicas que puedes tú encontrar dentro de sus libros o incluso dentro de las mismas películas que están plasmadas en los libros. Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy, pues en dicha obra se toca un tema que dentro del conocimiento teológico y dentro de las enseñanzas del cristianismo es un tema muy poco conocido, poco abordado y a veces hasta ignorado. Me refiero al tema de qué pasó con Cristo después de morir. Es decir, en el video pasado hablamos un poco de la crucifixión, que él no venció en la cruz, pero hablamos un poco de que Colosenses 2:15 es una traducción errónea al decir que venció en la cruz, y analizamos 2 Corintios 5:21, Galatas 3:13 y Juan 3:14. Precisamente en la película de Narnia vemos cómo el león se entrega en sustitución de Edmund. Edmund, sin lugar a duda, representa la humanidad. De hecho, si secamos este diálogo, podemos ver la comparativa. Querido Aslan, estoy muy decepcionada de ti. ¿En serio creíste que al sacrificarte lograrías salvar al humano traidor? Estás dándome tu vida sin salvar a nadie. Diste mucho por amor. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Aslan viene siendo Cristo, pero si te das cuenta, en la película de Narnia no vemos una cruz. Sin embargo, vemos toros, vemos águilas o aves inmundas, vemos demonios o hombres desfigurados, vemos perros y vemos toros de Bazán o algo por el estilo. Curiosamente, esto es una referencia al Salmo 22, donde probablemente nuestro amigo y escritor C.S. Lewis se basó para esta escena. El Salmo 22:12 dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Este versículo, si tú tienes una Biblia Thompson o tienes una Biblia de esas que vienen subrayadas en rojo, probablemente si tú la abres te darás cuenta que este pasaje venga en rojo. ¿Qué significa eso? Que los traductores pues aceptan ese pasaje como un pasaje mesiánico. Para ser más claros, una profecía que estaba escrita en el Salmo cientos de años antes de Cristo, que estaba apuntando a lo que le iba a acontecer al Mesías. Sin embargo, cuando Jesús estaba en la cruz, y tú eres observador, nunca hubo toros de Bazán, ni perros, ni nada de estas criaturas que aparecen pues en la película de Narnia. Muchos intérpretes de la Biblia hablan de que estos toros o estos perros se refiere a los romanos. En cierta parte sí, pero hoy te voy a dar una revelación y te voy a dar pasajes de todo lo que le aconteció a Cristo esos 3 días que estuvo muerto. Primera Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si te das cuenta, aquí habla de un misterio, el misterio de la piedad.
Básicamente el misterio de la piedad te lo está describiendo en el mismo pasaje. Está hablando de que Dios fue manifestado en carne. Eso habla de su descenso a la tierra. Habla justificado en el Espíritu. Eso tiene que ver con el sacrificio que realizó. Habla de visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, básicamente el misterio de la piedad viene siendo todo ese desde que Cristo vino hasta que Cristo se fue. Bien, pues el misterio de la piedad habla también de lo que es su muerte. ¿No es curioso que algo tan importante como es la muerte de Cristo esté tan oculto? Es decir, se supone que está ahí la base de la salvación del hombre y se supone que está la base de la fe cristiana en gran parte. ¿No te parece curioso que solamente cuando hablamos de la fe en Cristo se habla de la crucifixión y de la resurrección y no se habla de los 3 días? Como que ese periodo largo de tiempo está como que en misterio oculto. Pues efectivamente lo que te está diciendo Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Y vamos a ver una profecía donde precisamente en el libro de Daniel, el profeta Daniel, habla acerca de que algo iba a estar oculto hasta los tiempos del fin. Daniel 12:4 dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Como podrás dar cuenta, Daniel habla sobre este libro va a estar sellado hasta el fin. Y Timoteo habla de un misterio, que es el misterio de la piedad, y comenta, grande es este misterio. Entonces, efectivamente, mi punto es de que había algo oculto, algo que iba a ser mostrado hasta los tiempos del fin. Hoy vas a darte cuenta a través de este video y poniéndote como ejemplo la película de Narnia, cómo va a ser revelado ante ti todo lo que estaba escrito de los padecimientos de Cristo esos 3 días que permaneció muerto. Comenzamos hablando de que es muy probable que en la película de Narnia el escritor C.S. Lewis se haya basado en el Salmo 22, versículos 16, 17, 18 para mostrar esa escena donde matan a Aslan en una roca rodeado de demonios. Esto, amigos míos, es una sombra de lo que le iba a acontecer a Cristo. Jesús no venció en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, se vuelve serpiente, le cae el pecado de la humanidad, el pecado tuyo y mío. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así, o sea, es una comparación. Así como Moisés levantó la serpiente, de la misma forma me van a levantar a mí, estaba diciendo Jesús. Y tú dirás, pero ¿por qué un salmo va a apuntar a Cristo? Bueno, te voy a dar precisamente las conexiones que hablan sobre la importancia de conectar el antiguo pacto con lo que le pasó a Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 29. Vamos a ver las palabras del propio Pedro. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Mira lo que dice el versículo 30. Pero siendo profeta, ¿qué significa profeta? Pues una profecía, un profeta es algo que siempre se anuncia a futuro. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viéndolo antes, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, nótese que dice que su alma, no su cuerpo, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de los cuales todos somos nosotros testigos. Aquí hay algo importante que tener en cuenta. Pedro en el libro de Hechos está diciendo que David fue profeta. Y está diciendo que viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, todo lo que escribió David, todo lo que haya escrito o esté escrito en los Salmos, está haciendo referencia o está apuntando a Jesús. Vamos a verlo más detalladamente, pero ahora por palabras del propio Jesús en Lucas 24, 44 al 46. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Te acuerdas que en el libro de Daniel dice, sella este libro hasta los tiempos del fin? En Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento. Es decir, aquello que estaba sellado se abrió. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, fíjense el detalle, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué es lo importante que tenía que pasar? Que el Cristo padeciese. Entonces, Lucas 24:44 te está diciendo que los salmos hablan de él. No solamente te está diciendo que los salmos hablan de él, sino te está diciendo que era necesario que el Cristo padeciera. Es decir, los salmos hablan de los padecimientos del Cristo. Volvemos a leer el Salmo 22 y lo comparamos con la escena de Narnia. Es una sombra o figura de lo que le estaba aconteciendo a Cristo en el infierno. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Eso es una sombra de la muerte física, precisamente cuando los romanos repartieron entre sí sus vestidos. Libra de la espada mi alma. Y aquí ya va a empezar a hablar de alma. Del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Aquí hay referencias tanto físicas como espirituales. Tú me puedes decir, no, Parsi, tú estás equivocado. Jesús no sufrió el infierno, no siguió sus tormentos durante los 3 días. Jesús bajó a los infiernos a predicar, a pregonar su victoria. Aquí es donde entra ya el tema de las dos posturas que existen. Sin conocimiento, sin revelación, precisamente con el entendimiento de que Jesús fue victorioso en la cruz, lo cual no es cierto, como lo expliqué en un video pasado, se da a entender o se tiene que llegar a la conclusión de que cuando Jesús baja al infierno, pues baja como vencedor. Esto está basado en Colosenses 2:15 y se basan también en 1 de Pedro 3:19. 1 de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Sin embargo, 1 de Pedro 3:19 es muy fácil de entender. Vamos a leer el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, 1 Pedro 3:19, cuando la Biblia dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en ningún momento dice que fue al infierno a predicar. Solamente dice que predicó a los espíritus que están ahora encarcelados. ¿Cuándo fue que les predicó? En otro tiempo. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron mientras se preparaba el arca. Es decir, les predicó mientras se preparaba el arca, en la cual
pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Va de nuevo, por si no lo entendiste, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, que hoy están encarcelados. Porque esos espíritus que en su tiempo, cuando vivían en la época de Noé, pues eran personas vivas, pero oyeron la predicación de Noé. ¿Y a quién desobedecieron? Desobedecieron a Noé, y al desobedecer a Noé fueron juzgados. Y hoy en día, o sea, en el momento en que fue escrito, y obviamente hoy en día, están encarcelados. Espero hayas entendido esto, y si no lo has hecho, pues lo lamento mucho. Ya lo explicaré en algún otro momento de nuevo y con mejores ejemplos. Ahora bien, tampoco subió al cielo. Cuando la Biblia dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, eso está en Lucas 23:46. Y dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. También se basan en Mateo 27:50, que dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí asumen que se lo entregó al Padre. Y aquí es donde yo les hago la pregunta a estas personas que enseñan que subió al cielo y que luego bajó a los infiernos a predicar o a proclamar su victoria, como sea. El orden que ellos denotan con la composición o con la denotación de estos pasajes es que primero sube al cielo y luego baja a los infiernos. ¿Por qué? Por lógica. Pues si está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiere decir que se lo entregó, ¿no? Y luego dice Mateo, que era 27:50, dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Eso significaría que si el espíritu se lo dio al Padre, tendría que haber subido primero al cielo porque se lo entregó. O sea, muere en la cruz, se lo entrega al Padre. Ese sería el orden, ¿no? Quédate con esta idea. Y segundo punto, luego iría a predicar a los espíritus que están encarcelados, siguiendo la interpretación esta que me están dando. Pues el orden que habla Efesios no es de que subió primero al cielo. El orden que habla Efesios 4:19 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, antes de subir, bajó. Efesios 4:19 te está diciendo claramente el orden de los acontecimientos. Entiéndase bien mi punto. Si agarramos Mateo 27:50 como el hecho de que subió, entregó al Espíritu, significaría, según el contexto, que primero tendría que haber subido, porque Mateo 27:50 dice, y clamando a gran voz, entregó al Espíritu, y como ellos traducen al Padre, pues tendría que haberse ido al cielo. Entonces, ¿qué pasó ahí realmente? ¿Se lo entregó al Padre y el Padre lo mandó a predicar o subió? El propio Jesús nos da la respuesta en Mateo 12:40. Te lo va a decir así en tus narices, en tu boca, así, aquí. Mateo 12:40 te dice dónde estuvo y te dice cómo estuvo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pregunta de examen, estimado amigo cristiano, que hoy te estoy abriendo el entendimiento. Mateo 12:40 te dice que Jesús estuvo como Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Jesús te está diciendo que estuvo como Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el mismo tiempo en el corazón de la tierra. ¿Cuál es el corazón de la tierra? No creo que sea muy difícil entenderlo. A cualquier entendedor que tenga un poco de conocimiento de geografía y haya llevado la primaria, sabrá que la tierra es redonda
a no ser que seas terraplanista, y que la Tierra tiene un centro y tiene un núcleo. La ciencia le llama el núcleo de la Tierra. Pues siglos atrás, Jesús habla de ese núcleo y le llama el corazón de la tierra. Y él dice, yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, de la misma forma como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Casualmente Jesús estuvo 3 días y 3 noches muerto, y Jesús nos está revelando lo que le pasó esos 3 días y 3 noches que nadie había conocido, ese misterio que estaba escondido. Entonces lo más lógico, lo más obvio, es que si Jesús está haciendo una comparación con Jonás, con el profeta Jonás, pues tendríamos que ver cómo estuvo Jonás. Vamos a ver cómo estuvo Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 2. Aquí está hablando en el momento en el que está Jonás en el vientre. Acuérdate que ya no vamos a ver a Jonás en este libro, sino lo vamos a comparar con Jesús. Ya no es Jonás hablando, es Jesús. Acuérdate que Jesús dijo que en Lucas 24:44 que los profetas, Moisés y los salmos hablaban de él y que era necesario que el Cristo padeciera. Entonces dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Palabra clave 1, angustia. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Seol es la traducción en hebreo de Hades, en griego, que viene siendo la traducción en latín e infierno. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Mira hasta dónde descendió Jesús. Mira si no concuerda con Efesios, donde dice que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Dice, descendí a los cimientos de los montes. Te suena como las partes más bajas de la tierra, ¿no? La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Señoras y señores, así como el Salmo 22 viene en rojo, Jonás 2:2, del versículo 2 al 6, también tiene que venir en rojo, porque Jonás está apuntando a Cristo, y Cristo dijo que Jonás hablaba de él, y Cristo se comparó con él. Entonces, esto es un pasaje mesiánico también. Y te vas a dar cuenta que los 3 días y 3 noches que Jesús permaneció muerto sufriendo el infierno. Mira lo que dice otro salmo, Salmo 35. Pero antes de eso te voy a dar otra prueba de que el antiguo pacto hablaba de los padecimientos del Cristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nótese, porque la ley, ¿cuál es la ley? Cuando se habla de la ley, se habla de la Torá. ¿Cuál es la Torá? Pues Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos los profetas, las escrituras del profeta David, Samuel, Isaías, Zacarías, Jacob, etcétera, etcétera, y los salmos, ¿no? Dice, pero porque la ley teniendo la sombra, es decir, todo lo que estaba escrito en la ley era una sombra de lo que iba a venir. Dice Salmos 35:15, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesús, porque los salmos hablan de él y están hablando de sus padecimientos. Versículo 16, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. 17, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones.
Esos leones que viste en Narnia representan a los leones de los Salmos que torturaron a Cristo esos 3 días y noches. Así que Narnia se quedó corta, porque sin Narnia simplemente le clavan el cuchillo. Pero la Biblia habla de los tormentos que Jesús padeció para sustituirme a mí, para pagar mis pecados. Él pagó mis pecados en el infierno. Yo necesitaba un redentor que me rescatara de ahí, no de la cruz.